Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque tenemos un tema jugosísimo de esos que nos encantan. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del corazón, las alfombras rojas, y las miradas que dicen más que 1000 palabras. Sí, señoras y señores, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya sabrán, esta pareja nos tuvo a todos al borde del asiento durante su romance en la vida real, que surgió mientras filmaban la exitosísima serie Senkalkap. La química en pantalla era innegable, pero lo que pasó fuera de ella fue aún más emocionante. Para muchos fueron la pareja perfecta, la fantasía hecha realidad, el vivieron felices para siempre que tanto anhelábamos ver. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, y su relación llegó a su fin, dejando a miles de fans con el corazón roto. Desde entonces hemos estado siguiendo sus vidas por separado, cada uno enfocado en sus proyectos y tratando de rehacer sus vidas. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y las cenizas, mis queridos amigos, parecen estar reavivándose. Y el lugar elegido para este posible reencuentro nada más y nada menos que el Festival de Cannes. Así que si eres fan de Kerem, de Hande o simplemente te encanta el drama y el chisme del bueno, prepárate porque este vídeo es para ti. Vamos a analizar todas las pistas, los rumores, las fotos, los vídeos, todo. Para intentar descifrar si realmente hay algo más que una simple coincidencia en Cannes, o si simplemente estamos viendo castillos en el aire. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, y le des like si te gusta el contenido. Vamos a llegar a esa meta de suscriptores juntos. Ahora sí, vamos al grano. Cannes, la ciudad del glamour, el cine, las estrellas, y al parecer, también de los reencuentros inesperados. Y es que en las últimas semanas, los rumores sobre una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel han ido creciendo como la espuma. Todo comenzó con la confirmación de que ambos asistirían al prestigioso festival. La bomba explotó. La imaginación de los fans, que nunca perdieron la esperanza, se disparó. ¿Sería posible que este viaje a la Riviera Francesa fuera el escenario perfecto para una segunda oportunidad? Las redes sociales se inundaron de mensajes, especulaciones y hasta montajes fotográficos con la pareja junta en la alfombra roja. Los más optimistas analizaban cada publicación en Instagram en busca de pistas, de detalles que confirmaran sus sospechas. Cada like, cada comentario, cada mención, era interpretado como una señal, un guiño cómplice que indicaba que efectivamente algo estaba pasando entre Kerem y Hande. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es pura fantasía de los fans, o realmente hay fundamentos para creer en una reconciliación? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar cuidadosamente la información que tenemos a nuestra disposición. Primero, vamos a hablar de las coincidencias. Ambos, Kerem y Hande, son figuras destacadas en el mundo del entretenimiento turco, y su presencia en el Festival de Cannes no es sorprendente. Ambos han sido invitados en años anteriores, y su participación en esta edición era de esperar. Sin embargo, lo que llama la atención es que ambos hayan asistido al festival en el mismo año, justo cuando los rumores de reconciliación están más fuertes que nunca. ¿Simple coincidencia o una estrategia cuidadosamente planeada por sus representantes para generar expectación? Segundo, vamos a analizar las declaraciones públicas. Hasta el momento ninguno de los dos ha hecho ninguna declaración oficial sobre su relación. Han mantenido un perfil bajo, evitando hablar del tema con la prensa. Esto, por supuesto, alimenta aún más las especulaciones. Si no hay nada entre ellos, ¿por qué no desmentir los rumores de una vez por todas? El silencio en este caso podría interpretarse como una forma de mantener viva la llama de la esperanza entre los fans, o incluso como una confirmación implícita de que algo está pasando. Tercero, vamos a examinar las imágenes y los vídeos que han circulado en las redes sociales. Si bien no hay fotos de Kerem y Hande juntos en Cannes, sí hay algunas imágenes que han llamado la atención. Por ejemplo, se vio a ambos en eventos similares, aunque no al mismo tiempo. También se han publicado fotos de sus equipos, sus estilistas y maquilladores, en los mismos lugares. Algunos interpretan esto como una señal de que Kerem y Hande están trabajando juntos en algo, o que al menos están compartiendo los mismos recursos. Pero más allá de las coincidencias, las declaraciones y las imágenes, lo que realmente importa es la química que existió entre Kerem y Hande.
Esa química que se transmitió a través de la pantalla fue lo que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Y a pesar de su ruptura, muchos creen que esa química sigue viva. Es posible que el tiempo haya curado las heridas, y que ambos estén dispuestos a darse una segunda oportunidad. Para intentar responder a esta pregunta, vamos a repasar brevemente su historia de amor. Como ya mencioné, Kerem y Ande se conocieron durante el rodaje de Senkalkam. Desde el principio, la conexión entre ellos fue evidente. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo indicaba que había algo más que una simple amistad. Al principio ambos negaron los rumores de romance, pero con el tiempo, se hizo evidente que estaban enamorados. Confirmaron su relación, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Su relación parecía perfecta, pero detrás de las cámaras, las cosas no eran tan fáciles. La presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales terminaron por desgastar la relación. Después de varios meses de rumores, Kerem y Ande anunciaron su ruptura. La noticia dejó a sus fans devastados. Muchos se negaron a creerlo y siguieron esperando un milagro, una reconciliación que nunca llegó, hasta ahora, quizás. Ahora, volvamos a Cannes. Imaginemos la escena. Kerem y Ande, ambos radiantes y exitosos, se cruzan en la alfombra roja. Sus miradas se encuentran y por un instante el tiempo se detiene. Recuerdan los buenos momentos, las risas, los besos, y se dan cuenta de que a pesar de todo, siguen sintiendo algo el uno por el otro. ¿Es una fantasía? Quizás. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si Cannes es el escenario perfecto para una reconciliación? ¿Y si Kerem y Ande están dispuestos a dejar atrás el pasado y a darse una segunda oportunidad? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, especulando y analizando todas las pistas. Y por supuesto podemos seguir apoyando a Kerem y a Ande individualmente y como pareja. Porque al final del día, lo que importa es que sean felices. Y hablando de felicidad, hay otro factor a considerar, la opinión de los fans. La presión que ejercen los fans en este tipo de situaciones puede ser enorme. Si la mayoría de los fans quieren que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos, es más probable que ambos se sientan presionados a complacerlos. Por supuesto, la decisión final es suya, pero la opinión pública puede influir en su elección. Además, hay que tener en cuenta el impacto que tendría una reconciliación en sus carreras. Una reconciliación podría revitalizar su popularidad, generar aún más interés en sus proyectos y abrirles nuevas oportunidades. Pero también podría generar controversia y críticas, especialmente si algunos fans no están de acuerdo con la idea de que vuelvan a estar juntos. En definitiva, la situación es compleja y llena de matices. No podemos saber con certeza qué está pasando entre Kerem y Ande, pero podemos seguir observando, analizando y especulando. Y por supuesto podemos seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor. Otro punto importante a considerar es la naturaleza de la industria del entretenimiento. Las relaciones públicas juegan un papel fundamental en la imagen de las celebridades. A menudo las parejas son creadas para generar interés mediático y aumentar la popularidad de los actores. ¿Es posible que la reconciliación de Kerem y Ande sea una estrategia de marketing cuidadosamente planeada? No podemos descartar esta posibilidad. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Sin embargo, también es cierto que la química entre Kerem y Ande era real y palpable. No creo que su relación haya sido completamente fabricada. Creo que había sentimientos genuinos entre ellos. Y hablando de sentimientos, vamos a ponernos un poco más emocionales. ¿Qué sentirían Kerem y Ande al reencontrarse en Cannes? ¿Sentirían nostalgia, arrepentimiento, o quizás un nuevo deseo de volver a estar juntos? Es imposible saberlo con certeza, pero podemos imaginarlo. Imaginemos a Kerem, caminando por la alfombra roja, sintiéndose orgulloso de sus logros, pero con un vacío en el corazón. De repente ve a Ande radiante y hermosa, y su corazón se acelera. Recuerda los buenos momentos, las risas, los besos, y se da cuenta de que nunca la ha olvidado. Imaginemos a Ande posando para las cámaras, sintiéndose feliz de estar en Cannes, pero con una pizca de tristeza en los ojos. De repente ve a Kerem, guapo y elegante, y su corazón se estremece. Recuerda el amor que sintieron el uno por el otro, y se pregunta si podría haber una segunda oportunidad. ¿Es una escena de una película romántica?
Quizás. Pero también podría ser la realidad. Porque al final del día, Kerem y Hande son humanos, con sentimientos y emociones como cualquier otra persona. Y a pesar de su ruptura, es posible que sigan sintiendo algo el uno por el otro. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro? No lo sabemos. Pero podemos seguir soñando con una reconciliación apoyando a Kerem y a Hande y disfrutando de su talento y su belleza. Y por supuesto podemos seguir analizando todas las pistas y especulando sobre su relación. Porque al final del día, eso es lo que nos encanta hacer. Ahora vamos a hablar un poco de lo que han estado haciendo Kerem y Hande por separado desde su ruptura. Kerem ha estado enfocado en su carrera como actor, participando en varias producciones exitosas. También ha estado involucrado en causas benéficas, demostrando su compromiso social. Hande, por su parte, ha seguido brillando en el mundo de la actuación, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. También ha trabajado como modelo y embajadora de varias marcas, demostrando su versatilidad y su talento. Ambos han demostrado ser profesionales exitosos y personas comprometidas. Y a pesar de su ruptura, han seguido manteniendo una actitud respetuosa y discreta el uno hacia el otro. Esto demuestra su madurez y su profesionalismo. Así que podría ser que esta madurez y este profesionalismo sean la clave para una reconciliación. Podría ser que Kerem y Hande hayan aprendido de sus errores y estén dispuestos a darse una segunda oportunidad. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, especulando y analizando todas las pistas. Y por supuesto podemos seguir apoyando a Kerem y a Hande individualmente y como pareja. En resumen, hemos analizado a fondo todos los rumores y las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en el Festival de Cannes. Hemos examinado las coincidencias, las declaraciones públicas, las imágenes y los vídeos que han circulado en las redes sociales. Hemos repasado su historia de amor, y hemos analizado los factores que podrían influir en una reconciliación. Hemos considerado la opinión de los fans, el impacto en sus carreras, y la naturaleza de la industria del entretenimiento. Hemos imaginado cómo se sentirían Kerem y Hande al reencontrarse en Cannes, y hemos hablado de lo que han estado haciendo por separado desde su ruptura. En definitiva, hemos cubierto todos los ángulos posibles. Y después de todo este análisis, ¿a qué conclusión hemos llegado? Pues la verdad es que no podemos saber con certeza qué está pasando entre Kerem y Hande. Pero podemos seguir soñando con una reconciliación, apoyando a Kerem y a Hande y disfrutando de su talento y su belleza. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la posible reconciliación entre Kerem y Hande en Cannes. Fue un placer compartir mis pensamientos y mis especulaciones con ustedes. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad, aprecio muchísimo su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que es solo una fantasía de los fans? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. ¿Vieron alguna señal que yo pasé por alto? Cuéntenme. Y ahora, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like. Me ayuda muchísimo a que el vídeo llegue a más personas. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con todos los fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchas más sorpresas y análisis interesantes preparados para ustedes. No se los querrán perder. Únanse a esta comunidad de amantes del drama y del buen chisme. De nuevo, muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva el amor, o al menos, la esperanza de que el amor renazca.